25 de marzo de 1911. Las costureras de la fábrica Triangle Shirtwaist llevaban todo el largo día trabajando duro. Estaban apiñadas, 500 de ellas en los 3 pisos superiores del edificio Ash, a la vista del Parque Washington Square en Manhattan. Cientos de costureras, acurrucadas sobre máquinas de coser de pedal, confeccionaban blusas para mujer una tras otra. La luz de unas pocas lámparas de gas arrojaban largas sombras por el galerón y había que esforzarse para ver en la semioscuridad. Montones de retazos de tela cubrían el piso y en el aire muerto flotaban nubes de fibras de algodón. Nadie sabe cómo se inició el incendio en la fábrica Triangle. Un año antes, durante la gran huelga llamada el levantamiento de las 20.000, se advirtió que existía serio peligro de incendio. A las 4:50 p.m. del 25 de marzo, largas llamas amarillas se extendieron rápidamente por el 8º piso, alimentadas por retazos de tela. Se oyó el grito de fuego por los angostos pasillos. En las hileras de mesas corrían trabajadoras en busca de una salida por las escaleras o pequeños ascensores. No había nada a la mano para combatir el incendio. Lo único que se podía hacer era advertir a las demás y tratar de huir. Jamás se había llevado a cabo un ejercicio de respuesta a incendios. Muy pocas trabajadoras sabían que existía una escalera de escape que bajaba por un angosto pozo vertical en el centro del edificio. Algunas lograron bajar apuradas por la escalera principal, antes de que las llamas las bloquearan. Otras subieron al ascensor, llenándolo al tope encima de las cabezas de las que estaban paradas, sin dejar espacio ni aire. Le encendió a la planta baja y dejó de funcionar. En el 9º piso no hubo advertencia. Las llamas irrumpieron por debajo de las mesas de trabajo. El humo llenó el galerón rápidamente. Luego se descubrieron esqueletos calcinados agachados sobre las máquinas, o cuando las llamas les alcanzaron las ropas, se subieron a las mesas y allí murieron. Algunas mujeres lograron bajar por la escalera de escape. Las primeras que bajaron por el pozo encontraron que las escaleras metálicas no llegaban al suelo. Era una trampa sin salida, pero imposible dar marcha atrás. Por la implacable presión y peso de las mujeres a su espalda, simplemente caían desde el último peldaño. Después encontraron muchos cadáveres lanceados por las varillas de hierro de una cerca. Bajo el peso de las trabajadoras, la escalera desvencijada se derrumbó. Muchas trabajadoras no pudieron alcanzar ninguna salida, y las llamas las obligaron a huir de los galerones. Brincaron y cayeron por el pozo del ascensor. Se hallaron al menos 20 cadáveres al fondo. Muchas tuvieron que salir por las ventanas. Se formaron en fila india en los angostos salientes, mirando hacia las multitudes en la calle abajo. Los primeros bomberos con escaleras, la compañía 20, llegaron corriendo por la calle Merced. La multitud gritaba con una sola voz: «¡Suban la escalera!», pero había subido al máximo y solo alcanzaba hasta el 6º piso. Muchas costureras, compañeras de vida y de trabajo, se abrazaron fuertemente y saltaron juntas. No sirvieron las redes de los bomberos, pues el peso de los cuerpos en picada las desgarró e incluso cuarteó la acera. El horror pareció congelar la bulliciosa ciudad. Murieron 147 costureras. Rápidamente, el nombre de la fábrica Triangle Shirtwaist recorrió el planeta. 25 de marzo de 1911. Fue uno de esos días de la historia cuando los ojos del mundo se enfocan en un solo suceso determinante, cuando las mentiras se deshilachan bajo el peso de los hechos, cuando de repente es imposible ocultar las injusticias. Desde hacía un siglo, Estados Unidos pregonaba ser la tierra prometida, un refugio para los pobres de Europa en busca de un futuro holgado. Pero en esa tarde horrorosa, todo el mundo atestiguó la vil explotación de los trabajadores inmigrantes de Nueva York. Las potencias coloniales de Europa y Estados Unidos decían que su civilización cristiana tenía una superioridad moral que les daba el derecho de gobernar a los pueblos bárbaros. Pero cuando las muchachas cayeron en llamas a las calles de la ciudad de Nueva York, quedaron al desnudo esos presumidos autoelogios. De repente, se puso en tela de juicio la vida y el trato a los 8 millones de trabajadoras fabriles del país.
Si bien muchos sectores se sacudieron con el horror del incendio, la gente trabajadora de Nueva York ya conocía los peligros y el sufrimiento que vivía, y sabía que era posible evitar esas muertes. Cuando 147 mujeres murieron en el incendio, las masas respondieron con dolor y mayor conciencia de clase. El 2 de abril se celebró un enorme mitin entierro en el Teatro Metropolitano Morris Rosenfeld. Los aguaceros empaparon a las multitudes de cientos de miles el día del entierro. Gente trabajadora vestida de negro marchó por las calles, con señoras acomodadas y luchadoras por el derecho de la mujer al voto, con montones de transeúntes y dolientes en la acera. El incendio provocó gran debate y lucha en la clase dominante. Muchos dueños de fábricas afirmaban que la reglamentación gubernamental era antiamericana y anticonstitucional. Poderosas fuerzas de la clase dominante corrieron a protegerse a sí mismas y al sistema del enorme peligro que se gestaba en los guetos neoyorquinos. Las costureras inmigrantes de Nueva York forjaban una poderosa fuerza consciente de clase en contra de la brutalidad del sistema, con su experiencia en otros países y el vigoroso trabajo de organización de los revolucionarios y los socialistas. Comenzaban a impulsar una nueva corriente revolucionaria dentro de la clase obrera estadounidense. Fuertes presiones empujaron a los gobiernos municipales, estatales y federales a hacer reformas. Comisiones oficiales hicieron investigaciones sobre las minas y los talleres del país, y la muerte de miles de trabajadores cada año en la producción capitalista. Pero la verdad es que después del incendio de Triangle, la maquinaria del capitalismo siguió moliendo y exprimiendo despiadadamente a los trabajadores, a pesar de las reformas y las nuevas leyes. En 3 días, Harris y Blank, los dueños de Triangle, empezaron de nuevo operaciones en un edificio de University Place. Rápidamente bloquearon la única escalera de escape con 2 hileras de máquinas de coser. 8 meses después, los tribunales los absolvieron de toda culpa en el incendio. Los medios de comunicación capitalistas le echaron la culpa del incendio a una trabajadora que fumaba sin presentar ni una prueba.